Pueden sentarse. Dios les bendiga en esta noche y me alegra de estar aquí con ustedes. Y también vamos a saludar en esta noche a todos los hermanos y a todas las personas que nos ven en el video a través de los estudios bíblicos que se envían a través de videos por diferentes lugares del mundo. Un saludo para todos ustedes que nos ven aquí desde Rotterdam, aquí en Holanda. Así que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Y hoy pues vamos a seguir con el libro de Job y vamos a estar abriendo la Biblia en el capítulo 13 de Job. Y seguimos analizando los razonamientos de Job. Seguimos aprendiendo la forma de tener mucha paciencia y la forma de ser constantes y firmes en el camino de Dios. Aprendiendo de Job a valorar a Dios y a valorar ese privilegio que Dios nos ha dado de permitir que nosotros conozcamos sus caminos, conozcamos a Dios y sintamos la presencia de su Espíritu, sintamos que Dios nos está mirando y nos está guiando por un camino mejor. En capítulo 13 de Job, Job está en sus razonamientos, dándole la respuesta a sus amigos. Aquí atrás en el 11 a su amigo Zofar. Y Job dice, él en el capítulo 12, estuvimos leyendo en el estudio bíblico anterior, cómo Job razona y cómo reprocha a sus amigos la forma de ellos ser escarnecedores, jueces, implacables, juzgándolo y condenándolo. Y él se defiende con doctrina. Y aquí sigue razonando y dice aquí que todas estas cosas han visto mis ojos. Dice que Dios, él veía en Dios que Dios es tan poderoso y tan grande que hace las cosas y las puede destruir en un momentico. Que Dios da el bien y el mal también. La felicidad, la tristeza, que Dios es poderoso y todo lo da y todo lo hace. A los seres, no solamente a la humanidad, sino también a los seres inanimados como es la naturaleza física. Eso era lo que Job decía. Y decía él, mis ojos han visto todo eso. Yo he visto la mano de Dios y el poder de Dios en todos los seres, en el universo, en todo lo que yo he podido ver y palpar, oír, sentir. Entonces Job decía que él era testigo de ese poder de Dios. Así como nosotros decimos que yo soy testigo del poder de Dios por los milagros, las bendiciones que Dios da y también por el cambio de vida que Él ha hecho en nosotros, por la transformación, por la forma como Dios da la paz, la felicidad a los corazones de la gente. Entonces también somos testigos. Y dice Job, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. Le dice a sus amigos, ustedes lo saben. Así como ustedes dicen saber mucho, yo también sé, les decía. Dice, no soy menos que vosotros, les decía Job. Yo no soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con él. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Entonces aquí Job también se defiende ante aquella forma de él ser juzgado, criticado, calumniado por sus amigos. Pueden leer el verso número 5. Les dice, si ustedes se callaran, cerraran su boca y no hablaran tanto,
les diría que son hombres sabios, porque ustedes abren su boca y hablan demasiado, cosas simples, cosas sin sabiduría. Les dio a entender Job. El 6. Oíd ahora mis razonamientos y estad atentos a los argumentos de mis labios. Sigan. Haréis acepción de personas a su favor. ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sigan. Dice, Dios os reprochará de seguro si solamente hacéis acepción de personas. Vuestras máximas son refranes de ceniza. Estaban diciéndoles que todo lo que ellos estaban argumentando, esos razonamientos, les dice Job, son puros refranes de ceniza. Y vuestros baluartes son baluartes de lodo, porque ellos decían saber mucho, conocer mucho. Y querían enseñarle a Job, dándole a entender a Job que él era un poca cosa, que era un don nadie y que él no sabía ni entendía nada de Dios. Y que por eso él estaba en esa situación, por causa pues de su pecado y de su ignorancia acerca del Señor. Muchas veces también nosotros hoy somos criticados por la gente y muchas veces la gente critica y cuando bien sucede algo desagradable, una tribulación a un creyente, a un hermano o a una hermana, todos los demás comienzan a criticarle y a decirle, usted está así es por estar en esa iglesia, usted está así es por creer, por leer Biblia, por cambiar de religión, por eso es que está en esa situación. Pero estas personas que critican, no se fijan que a ellos también les puede suceder o les ha sucedido cosas desagradables en su vida, que también han tenido tribulaciones, problemas, dificultades, días malos. Y ellos no miran eso, no cuentan. Solamente están listos para criticar al Hijo de Dios. Criticar al hermano o a la hermana que se esfuerza por buscar a Dios. Y el hermano y la hermana entonces, esta persona se pone muy triste, se entristece. Dice, me siento triste porque estoy viviendo muchas tribulaciones y mis amistades y mi familia me critican, que es por estar en esa iglesia. Hasta a veces me hacen perder la fe, creyendo de que será cierto, será que tienen la razón o no. Todas estas cosas las hace nuestro enemigo para que nosotros desmayemos, dudemos, para hacer que nosotros perdamos la confianza en nuestro Dios. Todo esto que le sucedió a Job nos sucede a nosotros también hoy. Pero sigamos leyendo los razonamientos de Job, sus argumentos, para ver si encontramos de pronto que él haya desmayado o haya perdido su fe. Lo dudo que él haya perdido la fe. Hasta aquí él no ha perdido su fe. Y estamos aquí en el verso 13, ¿no? Dice, escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. He aquí, aunque él me matare, él se está refiriendo a Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Gloria a Dios. Qué bonito lo que dice Job. Aunque Dios le quitara la vida lentamente, porque él estaba sufriendo dolores, estaba en agonía constante. Y él dice, aunque él me quite la vida, esperaré en Dios. Nosotros también tenemos que decir lo mismo. Amamos a Dios en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en lo bueno, en lo malo, en la felicidad, en la tristeza.
amamos a nuestro Dios y seguimos adelante el camino de Dios y honramos el nombre del Señor. Amén. Es eso. Dice, en Él esperaré, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Dice, yo sí voy a defender mis caminos delante de Dios. Porque Job se conocía. Job sabía que él había hecho lo recto, lo justo delante de Dios todos los días de su vida. Y por eso él dice, yo me voy a defender. A defenderme de ustedes, mis amigos escarnecedores que me están juzgando y que me están criticando y calumniando y que me injurien. Pero yo me voy a defender porque yo sé quién soy, cómo he vivido y Dios también conoce mi vida. Todo esto lo decía Job. Y qué bonito es que nosotros hoy aprendamos a vivir esa vida recta y esa vida santa delante de Dios para que un día también nosotros digamos, yo me voy a defender en mis caminos que he vivido con Dios, porque yo considero que he vivido la vida recta, agradable al Señor. Y que nosotros también digamos lo mismo. No me defenderé porque somos justos, somos rectos. Es eso. Y que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Eso es lo bonito, porque Dios se sintió orgulloso de Job. Y aquí en el verso 16 pueden leerlo. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Entonces ya Job le hace petición al Señor y le dice que, por lo menos que dice que no esconda dos cosas, dice, no hagas conmigo, dice, dos cosas no hagas conmigo, que es, aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Sigan. Entonces le hace petición y le pide que por favor, él va a estar invocando el nombre del Señor y que Dios le conteste, que Dios le responda, que Dios no se esconda de Job, de su clamor, de su petición o su oración, que no se esconda, sino que Dios esté ahí atento a darle una respuesta. Eso es lo que Job esperaba de Dios. Tenía esa esperanza que Dios le iba a responder. Después que él hablara, después que él razonara, se defendiera y argumentara. Entonces él esperaba la respuesta divina, porque él decía, yo he sido un hombre justo, yo he hecho lo bueno delante de Dios. Yo no me acuerdo haber hecho algo malo. Ese es el razonamiento de él. Entonces seguimos con el verso 23, sigan leyendo. Él le pregunta al Señor, Señor, hazme entender mi pecado porque yo no me acuerdo. Yo no me di cuenta si pequé, si te ofendí, pero tú dímelo. Y en el 24, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Entonces le dice Job al Señor, es que tú me estás contando como si yo fuera tu enemigo. No escondas tu rostro, respóndeme, háblame, porque es que el Señor había dejado de darle revelaciones a Job. Los patriarcas, en aquel entonces, como ellos eran profetas, ellos eran gobernantes de su pueblo, de su tribu, Dios les hablaba a través de sueños, a través de visiones y revelaciones. Era la forma como Dios les hablaba a ellos, a los patriarcas. Y Job, durante todo este tiempo que estuvo en su tribulación, en su enfermedad, él no tuvo revelación de Dios. Y por eso él dice que Dios se apartó y que Dios estaba enojado y que se había convertido en su enemigo. Job se había convertido en enemigo de Dios
y que por eso él ya no le hablaba ni le respondía. Y Dios probó a Job de esta manera, que dejó un tiempo de hablarle, de mostrarse a él, de darle revelación, pero él por eso le está reclamando: háblame, respóndeme. Seguimos en la lectura, dice en el 25: a la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. Job se compara con una paja seca o con una hoja arrebatada por el viento. Dice: así soy yo, y tú te preocupas tanto por una hoja que se cae del árbol. Le está diciendo Job a Dios. Y nosotros a veces, cuando oramos para sensibilizar el corazón de Dios, aprendamos y le decimos al Señor: Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en el universo? Es que ni siquiera poniendo todos los aparatos que usan los astrónomos para ver las estrellas y para ver los planetas, ni poniendo 10 veces más cada aparatico de estos, ni siquiera así nosotros podemos ser notorios en el universo. No podemos decir que somos un punto, porque es que somos miles de veces más pequeños que un punto. Y así nosotros le decimos al Señor: ¿quién soy yo, Señor, para que me mires? ¿Quién soy yo para que me escuches? Para que me hagas promesas. ¿Quién soy yo para estar aquí delante de tu presencia y tú haciéndome unas promesas maravillosas y dándome órdenes y diciéndome que siga adelante, que te sirva, que me vas a dar lo espiritual? ¿Quién soy yo, Señor? Eso, nuestra oración. Cuando lo hacemos de corazón, sensibilizamos el corazón de Dios. Y Él está ahí atento, atento de ver nuestra oración, nuestras palabras. Y así por eso Job le decía: yo soy una hoja seca que cayó del árbol, o soy una paja. El 26 dice: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Está diciendo Job: es que te acordaste de mis pecados de mi juventud y por eso es que me estás castigando. Y nosotros también, cuando estemos orando al Señor y que queremos que Dios nos hable, nos conteste, que Dios esté ahí tan cerca, le decimos también: Señor, seguramente estoy pagando lo que yo hice de niña, de juventud, cuando yo no te conocía. Mi familia, los míos, hicieron muchas cosas malas delante de ti y por eso también yo estoy aquí viviendo esta situación. Y si le decimos eso a nuestro Dios de todo corazón, pues Dios nos escucha. Dios nos escucha. Seguimos con el otro verso, el 27. Sigan. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Entonces aquí termina por capítulos, pues se termina, pero sigue en el capítulo 14, sigue el discurso de Job, sigue su argumento, sigue su razonamiento Job, tratando de sensibilizar el corazón de Dios. Y nosotros vemos al final, ¿no? Al final de esta historia maravillosa que Dios sí sensibilizó, ¿sí? Sensibilizó a Dios. Por eso nosotros, esto nos sirve de ejemplo, esto nos sirve de modelo para nuestra vida personal, para nuestras oraciones, peticiones, para el día que estemos en tribulación, en tristezas. Nos sirve de ejemplo para que nosotros también pongamos en práctica y le hablemos así al Señor también, después de vivir la vida agradable delante de Dios. Así que le pedimos siempre al Señor que nos ayude a vivir esa vida santa que Él quiere que vivamos, para que así seamos escuchados por Él. Que Dios nos escuche,
Que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios escuche sus oraciones y sus peticiones a todos también los que nos ven a través del video. Entonces Dios les bendiga en gran manera. Ahora sí vamos a seguir a iniciar nuestras preguntas. Nuestras preguntas ya en esta noche. Hermana María Luisa, la saludamos de la Iglesia de Bruselas, Bélgica. Hermana, yo tengo una pregunta sobre la perfección, porque es una duda, porque a veces cuando buscamos la perfección tendemos a criticar. Nos autoanalizamos, también meditamos demasiado y, por ejemplo, en el caso mío, que Dios me ha dado un muy buen trabajo en el cual tengo que organizar eventos con personas de todas partes del mundo. En algunos países, por ejemplo, se realizan eventos muy bien hechos porque tienen mucha experiencia y otros países tienen menos experiencia. Entonces tendemos a criticar. Entonces yo quisiera que usted... ¿Pero qué perfección está hablando, hermana? ¿Cuál es la perfección que usted está hablando? Dos tipos de perfección. La perfección, porque somos testimonio. Entonces no queremos dar un mal testimonio criticando ni para el mundo ni en la iglesia tampoco. Entonces esa es mi duda. Si no tendemos a ser criticones cuando buscamos la perfección. Si usted me podría... Bueno, la hermana habla de la perfección, pero es que, bueno, ella dijo que dos perfecciones, sí. Cuando el Señor aquí dice que Él va a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia perfecta, perfecta en todos los sentidos de la palabra. La perfección espiritual, la perfección que lleva a la vida eterna. No vamos a hablar de la perfección del mundo, porque la gente en el mundo sabe trabajo, cada persona tiene un oficio, una profesión. Cada persona tiene una capacidad para trabajar y algunos, por ejemplo, en la fábrica de pan, algunos hacen mejor el pan que otros. O la fábrica de pasta o la fábrica de los chocolates. Algunos saben hacer la preparación mejor que otra persona. Entonces, a eso le llamarían seguramente perfección. Este hace todas las cosas bien. Aquí, en esta fábrica, se hacen los mejores panes, los mejores chocolates. Bien, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la perfección de nuestra vida espiritual. ¿Cómo usted es capaz de tener valores, virtudes, cualidades? Y cómo usted es capaz de hacer el bien, de ser justo, ser recto, haciendo todo bien con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, con conocimiento, con prudencia. Cómo usted es capaz de poner a trabajar la honradez, la organización, la santidad, la integridad, la humildad, la sencillez. Y manejar la doctrina del Señor. Todas esas cosas las hace una persona que podemos decir está buscando la perfección o ha llegado ya a un grado de perfección, porque todo lo hace bien, porque es prudente, porque no lastima a nadie, no ofende a nadie, porque no tiene envidia contra nadie, porque no hay rencor en su corazón, porque no le hace mal a los demás, porque no es ambiciosa, porque no engaña, no miente. Eso es perfección. Esa es la perfección. Además, sabe mucha doctrina, porque ha leído mucho la Biblia y ha entendido y ha tenido mucho conocimiento y mucha doctrina, y Dios, por causa de que es una persona justa y recta delante de Él, entonces Dios le está enseñando también, le está capacitando también en el conocimiento de su palabra, y entonces vemos una persona perfecta. Eso es lo que se llama perfecto. Y que sabe manejar las tentaciones, las trampas del maligno, las pruebas, las dificultades, las sabe manejar con sabiduría y no se vuelve atrás, no se desanima, no se irrita,
no se pone iracundo, ni decepcionado, ni desencantado del camino de Dios, sino que sigue adelante. Adelante, como decía aquí el apóstol, adelante en el camino de la perfección. No quedarse estancado, sino seguir, progresar cada día que pasa. Esa es la perfección. Eso es lo que nosotros estamos aquí buscando. Y por eso es que nosotros aquí también aprendemos en los estudios bíblicos, porque estamos leyendo la Biblia. Y aquí en la Biblia encontramos todos los pasos que nos llevan a ser perfectos. Y por eso estamos siempre repitiendo lo mismo y lo mismo repetimos. Y hablamos de lo mismo. Que la santidad, que hacer lo bueno, que ser justos y rectos, que ser prudentes y sabios, que ser humilde y sencillo, que no el odio, no el rencor, no. Siempre estamos diciendo lo mismo en todo para que nunca se nos olvide. Para que siempre esto lo tengamos presente en nuestro ser y nosotros procuremos agradar a Dios en todos estos asuntos. Esa es la perfección y eso es lo que estamos nosotros buscando aquí, ser perfectos. Pero si alguien viene a decir que hace algo bien y critica, pues entonces no es perfecto. Es eso. Entonces la perfección tiene que ver en nuestra vida espiritual. Tiene que ver con la humildad y la sencillez, la paciencia, la tolerancia, tolerar a la gente, respetar a la gente, tener educación. Todo eso son los pasos de la perfección. Que Dios nos ayude, ¿no? Que el Señor permita que nosotros sí lleguemos allí a esa meta. Que no nos quedemos en la mitad del camino, sino que lleguemos a la meta. Amén. Eso es lo que le pedimos al Señor todos los días, que nos ayude a llegar a la meta. Cumplir todos estos objetivos que nos hemos propuesto en nuestra vida para estar con Dios en la eternidad. Seguimos adelante. Otra pregunta, sí, hermano. Geliefde zuster Maria Luisa, een hele fijne avond en welkom hier in Nederland. Hermana María Luisa, una feliz noche, bienvenida aquí a Holanda y Dios la bendiga. U verblijdt ons heel erg met uw bezoek hier in Nederland. Nos llena de mucho regocijo su estancia aquí en Holanda. Het was een belofte van de Heer dat ik voor zijn geliefde dienares zou staan en haar een vraag mocht stellen. Era una promesa del Señor que Él me decía que iba a estar frente a su sierva y hoy veo la palabra de Dios cumplida. Beste zuster Maria Luisa, als u mij toestaat, zou ik deze vraag met alle respect en liefde die u verdient, u willen stellen. Hermana María Luisa, si usted me lo permite, le quiero hacer una pregunta con mucho respeto, con mucha reverencia, si usted me lo permite, hermana. Zuster, ik weet dat onze vijand heel erg sluw is. Hermana María Luisa, sabemos que el enemigo es muy astuto. En ik vraag mij af hoe het kan als iemand die al jaren bij ons in de kerk is. Y yo me pregunto que cómo es posible cuando una persona tiene tanto tiempo en la iglesia, Die gedoopt is met de Heilige Geest en zelfs de gave van profetie bezit. que también puede tener el bautismo con el Espíritu Santo e incluso los dones espirituales, En waarvan hij jaren voor de Heer heeft gewerkt op deze manier. y que de esa forma, con esos dones que Dios le dio, ha trabajado en la iglesia por muchos años. Hoe kan het, zuster, dat deze persoon uiteindelijk toch nog besluit om de kerk te verlaten? En hoe kunnen we dit voorkomen? Dank u wel. Dank u wel. Hermana María Luisa, ¿cómo es posible que esta persona de tantos años sirviéndole al Señor se retire de la iglesia? ¿Cómo es eso posible? Y que cómo nosotros podemos evitar para que ello no nos pase en nuestra vida espiritual. Muchísimas gracias, hermana. El Señor, cuando Él le enseñaba a sus apóstoles, les decía, muchos son llamados y pocos escogidos. Y también los apóstoles, por revelación del Espíritu Santo, estuvieron enseñando, recalcando. Ellos resaltaban mucho la constancia y la fidelidad de la persona en la congregación. La fidelidad en el camino de Dios.
Y nosotros no miremos para los lados ni atrás, mucho menos, sino sigamos adelante. Porque si nos ponemos a mirar a los lados, a mirar a la gente y nos quedamos ahí, perdemos el tiempo y seguramente nos vamos a contaminar. Cada uno de nosotros sigamos adelante confiando en Dios, creyendo en Él, buscando la vida eterna, buscando la salvación, apreciando y valorando lo que Dios ha puesto al frente de nosotros, que es una salvación tan grande, aparte de las bendiciones espirituales y lo material que Él nos pueda dar en nuestra vida. Valorar esto y seguir, porque el Señor Jesús enseñó que en la iglesia o en la congregación vendría mucha gente, pero no a todos se les va a decir iglesia. Y que vendrían muchos y estarían participando de los dones espirituales. Y el Señor dio el ejemplo, no sé si ustedes lo habrán leído, cuando el Señor dijo que dice, un día me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor, y decía el Señor, y yo les voy a contestar lo siguiente. No os conozco, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad, porque no hicieron la voluntad de Dios. Y eso seguramente le pasará a una de estas personas que el hermano menciona. Él dice que de pronto ha visto algunas personas que llevan algún tiempo en la iglesia y ya tienen los dones espirituales y se fueron, se retiraron y no vuelven más. Seguramente estas personas les va a acontecer lo que el Señor Jesús dijo. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hice muchas cosas. Y Él dice, no hiciste la voluntad de Dios. Los mandamientos de Dios y seguir hasta el final. Porque dice, sé fiel hasta la muerte. Dice el Señor, es la enseñanza del Señor. Sé fiel hasta la muerte para que Él nos pueda dar ¿qué? La corona de vida. Entonces, qué tristeza que la gente se quede en la mitad del camino o en el inicio del camino. Oremos y pidámosle a Dios para que a nosotros nunca nos vaya a acontecer estas cosas. Nunca usted se canse de amar a Dios. Usted nunca se canse de asistir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar. No se canse jamás, no desmaye jamás. El mundo no le va a ofrecer a usted lo mejor. El mundo no le va a ofrecer nada. Es Dios quien da todo. Y usted sea valiente, esfuércese, sea inteligente. Los inteligentes llegan a la meta. Sea inteligente y si usted no lo es, pídele a Dios que lo ayude a ser inteligente para llegar a la meta. Otra pregunta. Sí, hermana. Otra pregunta, sí, hermano. Hermana María Elisa, bienvenida a Rotterdam, que el Señor la bendiga. Quiero hacerle una pregunta basada en mi testimonio, que es corto, en el cual recién llegado yo a la iglesia, yo le oraba al Señor sobre mi situación, en el cual estaba pasando pruebas, tribulaciones, y el Señor en su profecía me decía que esperara que Él en su último momento se iba a manifestar. Y es así como yo vi su palabra cumplida, y yo leía en la Biblia, en Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. Sí. Versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermana, esta promesa que el apóstol Pablo nos da aquí nos enriquece a nosotros y nos llena de mucha alegría, porque pues a pesar de que nosotros tengamos tribulaciones,
siempre tenemos esa fe y esa promesa de que el Señor nos va a sacar adelante. Yo quisiera, hermana, que usted nos ampliara sobre esto para nosotros poder enriquecer nuestra vida espiritual y poder ser testimonio al mundo y poder ser hacedores de su palabra. Dice, y las pruebas y las tribulaciones pues hay que soportar. ¿Qué leímos de Job? ¿Cuál fue el ejemplo de Job? ¿Qué fue lo que vivió Job? Pruebas y tribulaciones, dificultades, días malos, ruina, enfermedad. Vivió Job y él siguió amando a Dios. Nosotros también. Nosotros también tenemos que seguir amando a Dios en medio de tribulaciones, dificultades, días malos, enfermedades o escasez, o crítica, o injurias, o calumnia, lo que venga. Debemos ser iguales, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias de la vida, amar a Dios. Es eso lo que Él nos ha dicho, amar a Dios sobre todo. Dice, sobre nosotros mismos. Eso es lo que hay que hacer. Y de esa manera, cuando amamos a Dios, pues Dios nos va a ayudar a soportar las tribulaciones. Dios nos ayudará a soportar las pruebas. Nos ayuda y todo terminará y todo se acabará y vendrá entonces la paz, vendrá la bendición, la libertad, la bonanza. Eso es lo que viene. Así que simplemente es amar a Dios y seguir y no que estancar nuestra vida ahí en el medio de la tribulación, el problema, sino confiar en el Señor. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Sí, seguimos adelante, sí. Hermana María Luisa, muy buenas noches. Reciba un fervoroso saludo de la Iglesia de Bruselas, Bélgica, hermana. Muchas gracias por esa dedicación y permítame hacerle una pregunta que se encuentra en 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro, capítulo 2:4. Sí. Porque si Dios perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones. Dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Sí. Sí, hermana. De oscuridad para ser reservados al juicio. Mi pregunta es, hermana, porque aquí dice, si todo espíritu que muere en pecado llegará a estas prisiones, ya que en 1 de Pedro 3:19 habla de los espíritus encarcelados. Sí, entonces dice, en el verso 4 de 2 de Pedro 2, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones, se está refiriendo al diablo y todo su ejército. El diablo y su ejército se convirtió en demonios, ese ejército, el diablo y los demonios, porque ellos ya eran ángeles y una vez que se rebelaron contra Dios, se convirtieron en demonios, en espíritus malos. Eso es lo que está diciendo aquí el verso 4, que Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Está refiriendo a todos los espíritus malos, a los demonios, al diablo principalmente. Y aquí en el 3:16 dice el hermano. En 1 de Pedro 3:19. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Dice que el Señor Jesús predicó, en el verso 19 dice que el Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya no estaba hablando de los ángeles, de los demonios, estaba hablando de las personas, de la gente que vivió antes del diluvio. Después de Adán hasta el diluvio, miles y miles y miles existieron. Y de ellos es que está hablando aquí en el verso 19, que dice que Cristo Jesús, en los 3 días que cuando Él murió, y en esos 3 días dice que Él fue y predicó a esos espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Esas personas que no quisieron creer en la predicación de Noé y no se arrepintieron, entonces Dios no los perdonó y perecieron en el diluvio. Y está diciendo aquí que Dios los castigó. Pero el Señor Jesucristo
fue y les predicó el evangelio a estos espíritus, a estas personas que habían muerto. Son dos cosas muy diferentes, ¿no, hermano? Para que no se vaya usted a confundir. En la otra parte está hablando del diablo y los demonios, que eso existen hasta el día de hoy y existirán. Y cuando el Señor Jesús fue y predicó a los espíritus, era a la gente que había muerto antes del diluvio. Bien, seguimos. Hermana María Luisa, buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Es promesa cumplida que estaría aquí disfrutando de su presencia, de esta gran bendición. Tengo una pregunta de Génesis 9, del versículo 22 al 25. ¿Génesis qué, hermana? Génesis 9, del versículo 20 al 25. Sí, hermano. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Yalef tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Hermana María Luisa, tengo una inquietud, porque en nuestra cultura nosotros cuidamos de nuestros ancianos, de nuestra familia, nuestros padres, cuando están ancianos y enfermos, o nuestros abuelos, y los cuidamos con el cariño como si fueran un niño, y desde las 24 horas al día. Eso requiere todo el cuidado. ¿Por qué estaba tan enojado Noé con su hijo? ¿O a qué clase de desnudez se refería? ¿Era una desnudez espiritual o una desnudez física? Fue desnudez física. Y como él se embriagó, dice que Noé se embriagó. Al embriagarse, pues él no supo lo que hizo. Se quitó sus ropas y quedó ahí dormido. Entonces dice que su hijo lo vio, y como Dios ya les había enseñado, Dios le puso cargas al hombre. Desde que Dios hizo a Adán, como Dios sabía ya que el hombre, con su tendencia a ser desobediente, a ser duro de corazón, por eso Dios también preparó muchas leyes, muchas ordenanzas para ponerle esas cargas al hombre, para que fuera más culpable y Dios tuviera también motivos para castigar. Es por eso que Dios desde Adán comenzó a enseñar su palabra, sus mandamientos, su ley. Le enseñó desde Adán al corazón, a la conciencia, les enseñaba las leyes. Ellos ya conocían todas las leyes, todo lo que nosotros sabemos de la ley de Moisés, todo lo que sabemos que Dios nos ha enseñado, todo eso Dios lo enseñó desde Adán a la conciencia de los hombres hasta Noé. Y por eso es que los hijos de Noé eran conscientes de esa doctrina, porque ellos ya sabían que no podían ver la desnudez de sus padres, sino que había que respetar. Bueno, Dios puso esas leyes, puso esas cargas, y por eso es que en el momento en que él se embriaga, pues ya él se desviste, no se da cuenta por su embriaguez, y el hijo comete ese pecado de verlo. Él realmente, el hijo, si nosotros nos damos cuenta, no tenía culpa, porque él llegó y él no sabía, y él lo vio, pero así que no hubiese tenido culpa, pues Dios le cobró a él. Y Dios cobró, ¿por qué? Por la dureza, por la rebeldía y por la necedad de los seres. Como Dios ya sabía la necedad de estas personas, por eso les permitió que cayera en esa trampa. El hijo cayó en esa trampa y vio la desnudez física, y como la ley era que era prohibido, así que él no pudo justificarse, decir, Señor, pero yo no tengo la culpa, porque yo qué culpa, si yo fui allá, yo no sabía que él estaba, yo no sabía que él estaba embriagado, yo no sabía que él se había quitado sus ropas. Él no pudo justificarse. Así se hubiera justificado, Dios no le acepta la justificación, sino dice, no, cometiste la infracción, simplemente castigado eres. Así hoy en día también. Hoy en día las personas, en algo sencillito, en el tránsito, en conducir un vehículo,
y que usted cometa una infracción en la carretera, entonces usted se va a justificar ante el guardia, él no le acepta ninguna justificación. Así usted no hubiera tenido la culpa, así el coche le hubiera fallado los frenos, lo que sea, y que usted no tenía la culpa y cometió la infracción. Usted se puede justificar lo que quiera, el guardia no le acepta. Le dice no, queda sancionado y tiene que pagar. Bueno, eso es lo que sucedía también. Dios, él era muy estricto. El Señor fue muy estricto con el hombre. El Señor siempre ha sido estricto también. Y Él no quiere que nos justifiquemos, sino que reconozcamos las cosas que hacemos. Y eso fue lo que aconteció con el hijo de Noé. Entonces, por eso fue castigado, por haberlo visto, y el mandamiento, la ley era que era prohibido, pecado, que los hijos vieran la desnudez de los padres. Eso fue lo que aconteció. Hoy en día se viven otras culturas, otras costumbres. Hoy en día la gente, hay lugares donde todo el mundo anda desnudo, en las playas, en las albercas, piscinas, en los lugares, en los sitios de recreación. La gente vive todos en desnudez, desnudos, y nadie, no se preocupan por estas cosas. Solamente Dios sabrá qué hará con cada persona. Pero para Dios hoy en día lo más importante es que la gente conozca a Dios. Conozca primero a Dios y después vas a conocer los mandamientos y lo que Él ordena. Amén. Es eso. Bien, seguimos. Hermana, buenas noches. Que el Señor le bendiga. Quisiera hacer una pregunta, hermana, y ser muy breve. Solamente tomo como ejemplo Levíticos 16 en el versículo 4. Sí, hermana, aquí el Señor daba una orden al sumo sacerdote y le decía de que antes de vestirse las vestiduras santas, él debería de lavarse su cuerpo con agua. Yo quisiera, hermana, más que una pregunta, una petición, que nos enseñe hoy cómo nosotros, o qué es ese lavamiento de nuestras vestiduras espirituales, y que no es solamente un día, sino todos los días, y que no nos quedemos de pronto en lo que practicaban los judíos, el lavamiento de pies, que era algo físico. Que nos enseñe hoy que no es solamente lavarnos, porque ese lavarnos, entiendo, hermana, que es dejar de pecar, cada día superarnos, que amplíe más allá de que no es limpiar lo que nos conviene, sino cumplir con todos los mandamientos. Nosotros en el Evangelio de Cristo Jesús hemos aprendido que estar limpios es la parte espiritual. Dice, limpios. El Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, ustedes ya están limpios con la palabra que yo les he enseñado, con la doctrina que yo les he dado, ustedes ya son limpios, no necesitan lavarse. Y también en Isaías, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, encontramos que Dios habla que todos los seres tendrían que ser lavados o ser limpios con agua. Con el agua del manantial, de una fuente que iba a saltar agua para vida eterna. Y esa fuente es Cristo, esa agua es Cristo y su palabra, su evangelio. La palabra de Dios es la que limpia y purifica el alma de la persona, el corazón de la persona, la conciencia de la persona. Es limpiada con esa agua, con esa palabra de Dios. Hoy la palabra del Espíritu de Dios, la revelación de Dios, la manifestación y la forma como Dios actúa en cada persona, esa es el agua, esa es la palabra, esa es la limpieza que una persona recibe. La limpieza, la purificación de alma y cuerpo. Entonces ya hoy en el Evangelio del Señor Jesús no es la parte física. Si usted se lava su cuerpo todos los días o se lava su cuerpo cada 3 días o cada 8 días o vive por allá en algún lugar donde ni siquiera se pudo bañarse durante un mes. Eso no tiene nada que ver con el corazón, con el alma, con el ser, con la conciencia. Que nosotros debemos ser lavados es con la palabra del Espíritu. Hoy,
limpios con la palabra del Espíritu de Dios, con Dios manifestándose entre nosotros. ¿Qué es Dios hablarnos? El Espíritu Santo o Dios manifestándose entre nosotros, ¿cómo? Con revelaciones, sueños, visiones, profecía, y con ese cambio de vida que Dios hace en nuestro corazón. Cuando Dios viene a morar con nosotros, esa es la fuente del agua de la vida eterna que Cristo nos ofreció. Es lo que estamos hoy disfrutando, y que nosotros no menospreciemos esa fuente, sino que nosotros valoremos y apreciemos eso que Dios ha puesto en nuestras vidas el día de hoy. Seguimos adelante. Muy buenas noches, hermana María Luisa. Es un honor para mí estar ante usted y darle la bienvenida a usted y a su comitiva. Hermana, mi pregunta es, si usted me permite, a menudo vemos que llegan personas nuevas a la iglesia. ¿Qué consejos podría darnos usted de cómo explicar o enseñar a las personas nuevas o que no llevan mucho tiempo en la iglesia, que aún se les dificulta comprender las alabanzas, porque creen que de una manera pasiva, sin voz o sin palmas, también pueden llegar a obtener el Espíritu Santo? Hermana, si me equivoco, bien, por favor, corríjame. Sí, digamos que hay personas que dicen que para recibir el Espíritu Santo no es necesario abrir la boca, ni de orar, sino así pensando que van a recibir el Espíritu Santo. Seguramente si Dios quiere darle el Espíritu Santo a una persona que piensa de esa manera, que para orar no hay que abrir la boca, no hay que orar, sino así con la mente, con el pensamiento, pues yo pienso que si el Espíritu Santo desciende a esa persona que no ha abierto la boca, que no ora con la boca abierta, que no le gusta cantar, sino que todo lo hace en los pensamientos, y si el Espíritu Santo viene y lo toma, lo va a hacer gritar. Lo va a hacer gritar, porque es que esa es la manifestación del Espíritu de Dios. La manifestación del Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros, la sensación que se siente es que uno quisiera brincar, saltar, correr, gritar. Es eso. Esa es la manifestación. Por eso a algunas personas se mueven mucho, se mecen, brincan, saltan, hacen mover las bancas. Otros saltan, otros gritan en voz fuerte, porque esa es la manifestación. Es que venir una porción tan pequeña del Espíritu de Dios a nuestra vida, nuestro cuerpo no lo resiste. Entonces por eso es que viene esa manifestación y la persona comienza a gritar, a orar, a cantar con alegría, con regocijo. Esa es la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Cómo sería que aquí en el día de Pentecostés dice que cuando bajó el Espíritu Santo, dice que parece que hubo un estruendo como un terremoto? Hubo como un terremoto, como un temblor. Dice que la casa temblaba, como si hubiera habido un temblor, porque es que ese es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Viene y dice que todos comenzaron a hablar en lenguas, a profetizar, me empezaron a gritar, y todo, por eso toda la gente empezó a criticar diciendo que estaban ebrios o borrachos, porque esa es la manifestación. Por eso es que nosotros, cuando vamos a las alabanzas, cuando estamos en la alabanza, pues nosotros hablamos en voz fuerte, oramos al Señor, alabamos al Señor con palabras bonitas, porque cuando venga el Espíritu Santo ya estamos preparados, porque si usted está ahí con la boca cerrada, pues no le va a dar libertad al Espíritu Santo. Y hay que dar libertad orando y cantando. Es eso. Bueno, entonces sí, hay muchas personas que critican, pero hay que enseñarles. Hay que enseñarles que en otras denominaciones, porque ellos dicen, pero es que en mi denominación, en mi iglesia donde yo estuve, no es así. Allá el único que ora es el pastor, y nosotros, la gente, nadie ora, nadie abre la boca. Entonces les decimos, sí, está muy bien que allá nadie abre la boca, nadie ora, pero es que el Espíritu Santo se manifiesta. No se manifiesta. Y por eso, pero si se manifestara el Espíritu Santo, todos gritan, saltan, brincan, hacen de todo, danzan, porque esa es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios hace que nosotros nos movamos, que no nos estemos quietos.
Eso es lo que hay que enseñarle a la gente, que no critiquen, que busquen, que si quieren tener a Dios, es mejor que no critique, sino más bien ore y verá que un día va a recibir la experiencia y va a sentirla y así mismo entonces va a comprender mejor todo. Seguimos adelante, sí, hermana. Muy buenas noches, hermana. Bienvenida a Holanda. Los hermanos de Eindhoven le dan un saludo. La esperamos muy pronto su visita allí. La pregunta en realidad es, cuando ya tenemos experiencia de las lenguas espirituales y de la interpretación de lengua, o decir que uno cuando habla en lengua... ¿Usted ya habla en lenguas? Sí, hermana, pero Sí. La pregunta es, esa persona... de la interpretación de lengua, la persona que está a mi lado, que pueda interpretar lo que en lengua yo hablo, ese don que el Señor le ha dado a muchos hermanos. Hermana, ¿cómo? Porque eso se puede decir que es un don que no es visible, porque si la persona no lo dice, nadie sabe que ese don existe, o por lo menos el Pues lo que pasa es que son muy pocos los que han recibido ese don, son muy poquitos los que han recibido el don de interpretación. Entonces, como no está el don de interpretación, las personas hablan en lenguas cuando están en la alabanza, porque generalmente que las lenguas es cuando se están en los días de alabanza, orando al Señor, alabando a Dios. Ahí es donde viene el Espíritu Santo, se manifiesta, entonces la gente comienza a hablar en lenguas y el otro está hablando en lenguas y nadie entiende, porque Dios no le ha dado el don de interpretación. Entonces, de todas maneras, pues se da libertad y se habla lenguas, no en voz tan alta para no interrumpir a los demás, sino en voz baja. Y después de las lenguas, a veces viene la profecía. Pero la interpretación de lenguas es un don que Dios ha dado a la gente, pero no ha sido muy visible, digamos, como muy común. Es más común el don de la profecía que el don de interpretación de lenguas. Por eso dice que el don de la profecía es más importante, porque sirve para edificar, es decir, para profetizar y hablarle a las personas. Y mientras que los otros dones pues son también muy importantes, pero edifica más la vida espiritual el del don de la profecía. Entonces el don de interpretación también es un don, y yo conozco gente que Dios les ha dado ese don, pero son muy poquitos. Entonces, ¿qué hacer? Pues pedirle al Señor, ¿no? Pedirle a Dios los dones espirituales. Así decía el apóstol Pablo, decía, pidan los dones espirituales, pero también vivan una vida santa, una vida recta delante de Dios. Era lo que él decía, el amor. Vivir una vida santa, una vida recta es vivir el amor, que dice que el amor era más importante, que si una persona tenía todos los dones y no tenía ese amor, no tenía esa vida santa, recta con Dios, pues de nada le servía los dones. Bueno, seguimos. Buenas noches, hermana María Luisa. Una bienvenida muy calurosa a su esposo y a usted a Holanda. Nosotros vivimos aquí en la iglesia La Biblia. En la antigüedad ellos tenían a esos grandes profetas, pero hoy ante nosotros está la profetisa del Dios Altísimo. Y quiero hacerle una pregunta basada en el Evangelio según San Juan. En San Juan, ¿qué capítulo? Capítulo 8, versículo 56. Evangelio de San Juan 8, 56. Sí. El Señor Jesús le hablaba a los judíos y les decía, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. La pregunta mía es, hermana, ¿ese día fue aquel día que le dio los diezmos de todo al rey Melquisedec, que se gozó Abraham de ver al Señor Jesús? Sí, sí, eso lo encontramos en Génesis, cuando dice que Abraham se gozó de ver el día del Señor Jesús y lo vio. Y dice en Génesis que Abraham salió de derrotar a una nación, había ganado la batalla, y él salió y dice que se encontró con un rey llamado el rey Melquisedec, dice que el rey de Salem, y que Abraham le dio a él los diezmos de todo lo que él había poseído allá en la guerra. Ahí en ese rey de Salem era el mismo Señor Jesucristo, pero Abraham no se dio cuenta, no sabía quién era él, solamente que era un personaje importante, un personaje divino, y que por eso él le dio los diezmos a ese rey de Salem.
Entonces el Señor Jesús, por eso ahí dio la enseñanza, Abraham se gozó de ver mi día porque ese día se encontraron. Entonces el Señor Jesús en Hebreos dice que su sacerdocio viene del rey Melquisedec, que es el mismo Melquisedec que salió al encuentro con Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo a él. Bien, seguimos adelante. Sí, hermano. Bienvenida, hermana María Luisa, en Holanda. Nosotros estamos todos muy felices que usted ha venido aquí a visitarnos. Hermana, antes de todo yo quiero pedir disculpas que en un momento dado que yo no he sabido defenderle a usted como líder de la iglesia, como que hablaba con tono ¿cómo se dice? No correcto. Entonces yo no he sabido corregirlo directamente bien, hermana. Yo le pido disculpas por eso. Mi pregunta, hermana, está basada en varios versos de la Biblia. Lo que pasa es que voy a recoger uno que es en Romanos 8, el verso 29. Romanos 1. Romanos 8. 8. En verso 29. Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y también, hermana, en Génesis 4, donde habla la Biblia de que conoció a Adán, a su mujer Eva, de la cual concebió y dio luz a Caín. Ahí está la pregunta, hermana, la primogenitura. Caín fue carne, el primogénito de todo digamos, personas nacidas, porque él fue el primero que es nacido, ¿no? Es el primogénito. Y el Señor Jesucristo es nuestro primogénito espiritual. Entonces allí hay un gran misterio, un gran secreto, digamos, porque nosotros debemos ser todos primogénitos en ser lo bueno, en ser lo justo y ser lo correcto. Entonces yo quisiera que usted me aclara ese tema un poquito de lo que la... ¿De la primogenitura? Exactamente, hermana, sí. Bueno, pero ya la primogenitura en este tiempo ya no significa, ya no tiene ninguna, digamos, importancia, porque el Señor Jesucristo cumplió, digamos, esa primogenitura que Dios desde la antigüedad valoró e hizo que el hombre valorara, el pueblo de Israel valoraran la primogenitura. Era algo tan importante la primogenitura, porque el primogénito era Cristo y como Dios estaba mirando era hacia el futuro, mirando a su primogénito, el Señor Jesucristo. Por eso el Señor también al pueblo de Israel le fue enseñando esa importancia de la primogenitura, pero no era tanto por ellos, sino para el futuro, porque sabía que Cristo Jesús como primogénito sería el primero que iba a morir y a resucitar. Entonces dice que Él fue el primero que murió y resucitó en el Evangelio, en la fe. Y que después todos, dice que morimos y resucitamos. Nosotros morimos en la semejanza del bautismo en agua y hemos resucitado con Cristo porque hemos creído en Él. Entonces hemos resucitado. Así que esa primogenitura física que existió en la antigüedad ya hoy no tiene importancia, porque Cristo Jesús fue el que ya cumplió con esa promesa, con esa simbología, con esa tipología, y Él fue el primogénito y Él de ahora lo material ya no cuenta. Ya hoy en día no se preocupen por las primogenituras ni por las herencias, sino que ya hoy en día es la parte espiritual. En la parte espiritual es que nosotros debemos preocuparnos mucho, no tanto en las cosas materiales de la vida, las necesitamos para que nuestro cuerpo físico se sostenga, pero hoy en día es importante lo espiritual, llevar una vida recta y sana, santa, justa, con Dios, y ya para poder llegar allá a vivir con Dios en la eternidad. Ya todas esas cosas materiales, físicas que existieron en la antigüedad, ya hoy no tienen esa importancia. Pero sí, nosotros estamos luchando hoy para que nuestra vida sea agradable delante de Dios. Porque nuestro cuerpo mortal físico, nuestro cuerpo físico nos invita o nos incita
a estar pecando o desobedeciendo a Dios. De pronto no creyendo, no amando al Señor, no siguiendo el camino. De esa forma es que nuestra carne también nos incita en esto. Por eso nosotros tenemos que doblegar, dominar, decirle a nuestra carne, no, voy a amar a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a agradar a Dios. Eso, nosotros podemos ejercer dominio sobre nuestro cuerpo físico mortal. Y no, ya las primogenituras, ya todas esas herencias, todo eso ya quedó atrás en la antigüedad. Seguimos adelante. Sí. Buenas noches, hermana María Luisa, que el Señor me la bendiga. Tengo una pregunta, hermana. En Hebreos 10:25, donde dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y quería, hermana, que usted me hiciera el favor y me explicara esta... Bueno, en Hebreos, gracias, hermana. En Hebreos 10 está hablando del Señor Jesucristo. Hablando de que el Señor Jesucristo, un sumo sacerdote, el único camino que lleva a la vida eterna, el único camino que nos lleva a Dios el Padre, es Cristo. Entonces aquí en el verso 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, Cristo Jesús, acerquémonos, dice aquí el apóstol nos invita, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura es la doctrina del Señor, la palabra del Espíritu Santo en nosotros. El 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, es decir, Cristo o Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos consideremos significa que nosotros entre todos nos valoremos, nos ayudemos y estemos ahí consolándonos y enseñándonos unos con otros, orando los unos por los otros para que haya esa unión en el Espíritu Santo, ese vínculo de Dios con nosotros. Y entonces ya es cuando en el verso 25, en algunas Biblias dice, y no dejando nuestra congregación, en esta Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, es decir, no volvieron más a congregarse como iglesia, sino que se volvieron atrás, se fueron atrás y no volvieron más a la congregación a alabar y a glorificar a Dios. Entonces dice, no deje la congregación o no deje de congregarse, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que ese día se acerca, el día del Señor, o por lo menos el día de la muerte de la persona. Porque si morimos, ¿cómo estamos delante de Dios en el momento que llegue la muerte a nosotros? Entonces, bien sea que el Señor venga o que nosotros muramos, debemos estar listos y preparados. Entonces, esa congregación es que hay que congregarnos como iglesia. Mire que aquí no está diciendo no deje la iglesia, no deje de congregarse o no deje su congregación. Es decir, que usted no deje de buscar a Dios, de estar en los cultos, en las alabanzas, en la oración, porque ahí es donde se manifiestan los dones espirituales. En la congregación se manifiesta lo espiritual para que los unos por los otros estén orando con la imposición de manos, el uno profetizándole al otro, el otro dándole revelación, dándole visión, otro dándole doctrina, dando la enseñanza. Y de esa manera fue que los apóstoles, por la enseñanza que el Espíritu Santo les dio, y enseñó que la gente se congregara y que asistiera siempre a glorificar a Dios, todos congregados. Que no lo hicieran independientemente cada uno en su casa, en su vivienda, porque se presta para que el diablo venga a engañar a la gente. Por eso les dijo, congréguense y haya un pastor, haya ancianos en la iglesia que los dirijan, que presidan esas congregaciones. Eso era lo que ellos estaban aquí diciendo, porque mucha gente recibía los beneficios, Dios les hacía milagros y nunca más volvían a congregarse, a darle gracias a Dios o a glorificar a Dios o a recibir los dones espirituales. Y por eso Él les estaba diciendo, congréguense para que reciban lo espiritual.
porque usted en su casa no va a estar recibiendo los dones espirituales y además, ¿a quién le va a impartir lo que Dios le dé a usted? Si se necesita la congregación para orar los unos por los otros. Entonces, por eso el Señor instaló lo que nosotros comúnmente llamamos la iglesia o las iglesias, lo llamamos así, o a las congregaciones les decimos la iglesia o las iglesias. Pero realmente que la iglesia en general, la iglesia es el corazón de cada persona. Somos la reunión de todos, la iglesia del Señor. Pero a cada congregación pues le decimos el nombre de la iglesia y nosotros lo entendemos de esa manera. Entonces congregarse, aquí dice no deje de congregarse. Usted siempre esté buscando a Dios, orando a Dios y también trabajando lo que Dios le ha dado. Porque si usted no se congrega, entonces ¿cómo hace para trabajar sus dones que Dios le dio? Es eso lo que quiere decir aquí el apóstol en este verso 25 de Hebreos. Bueno, seguimos adelante. Quiero manifestarle el gran cariño y admiración que siento por usted como mujer, hermana. Hermana, la pregunta de la Biblia es en Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. ¿Puede leer, hermana? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermana, en este versículo tengo dos preguntas. ¿Qué es el maná escondido? ¿Es el maná que comieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto? ¿O es un maná nuevo para la iglesia nueva del Señor? Bueno, sí, hermana. Perdón. La segunda pregunta es el nombre nuevo escrito en la piedrecita blanca que dice que ninguno conoce sino solo aquel que lo recibe. ¿A qué se refiere? ¿Será un nombre nuevo que Dios nos dará cuando nos reunamos con Él en el cielo? Esta pregunta, hermana, también es para resolver una duda que mis pequeños siempre me hacen, de que cuando nos vayamos al cielo, si sabremos reconocer nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. Siempre me preguntan, mamá, cuando estemos en el cielo vamos a saber que tú eres nuestra mamá. Entonces también para resolver esta duda, hermana. Bien, el Apocalipsis 2:17 dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere, es decir, al creyente que venciere, dice, el Señor dice, daré a comer del maná escondido, que son todas las bendiciones de Dios. El maná fue una comida que Dios le dio al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto por 40 años. Allí Dios les dio maná, dice que todos los días venía el maná y ellos recogían y con ese maná formaban harina y de ahí formaban mucha comida y con eso se alimentaban. Entonces este maná escondido es la palabra de nuestro Dios. Es el mismo Señor Jesucristo con su evangelio, con su palabra que nos alimenta nuestras almas, alimenta nuestro ser. Es ese maná escondido. Entonces, nosotros vivimos reinando con Cristo. Estamos reinando con Él siempre y cuando le seamos fieles, firmes y andemos con Él haciendo su voluntad. Estamos disfrutando de ese maná, que es la palabra del Señor. Es tener a Dios con nosotros, ese maná. Bien, entonces dice, al que venciere, le daré ese maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito, que es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Bueno, nosotros seguramente en este momento nosotros vemos que Dios a su iglesia y a sus creyentes les dijo que sus hijos. Dios nunca había dicho los hijos de Dios, sino hasta después del Evangelio de Cristo Jesús. Por lo menos ahí sabemos que ya eso es un nombre nuevo para nosotros, llamarnos Él hijos de Dios. Pero seguramente este nombre un día lo vamos a saber porque es como un misterio. Es un misterio porque dice que nadie lo conoce sino solamente el que lo recibe. Pues seguramente allá en la eternidad vamos a conocer el nombre, a no ser que Dios a alguien le esté revelando que su nombre es nuevo, es tal cosa. Pero por lo menos ahora nosotros tenemos un nombre nuevo que es la iglesia del Señor. Eso es un nombre nuevo. Hijos de Dios, eso es un nombre nuevo también. Entonces,
pues esas son las bendiciones que recibimos de parte del Señor. Y en cuanto a que si nosotros allá después de la muerte veremos nuestros seres, yo creo que sí, eso se ven los seres, eso se depende para dónde van esos seres y depende para dónde voy yo. Yo creo que ahí nos veremos. Recordemos la historia que el Señor Jesucristo contó del rico Epulón y Lázaro, que dice que el rico murió y estaba en el Hades, y Lázaro también murió y estaba ya en el seno de Abraham. Entonces había una división, una cima y una división que los separaba. Y fue cuando el rico le dijo a Abraham que enviara a Lázaro. Entonces vemos que él sí se acordaba, ya habiendo muerto, su personalidad, su espíritu de este rico estaba allí palpable. No había muerto, murió fue su carne, pero él siguió su personalidad común y corriente. Y le dijo a Abraham, le dijo, envíeme a Lázaro. Es porque él se daba cuenta, estaba consciente de todo. Envíeme a Lázaro para que me traiga agua. Y Abraham le dijo, no, él no puede ir allá donde usted está. Hay algo que nos separa. Así que Lázaro está aquí disfrutando conmigo. Y tú estás allá siendo atormentado por ser malo en la vida, por ser muy pecador, porque nunca agradaste a Dios. Entonces estás pagando eso. Así que Lázaro está feliz aquí conmigo y él no puede ir allá. Entonces le dice él, entonces dígale a mis hermanos, él sí sabía que tenía sus hermanos, ¿no? Dígale a mis hermanos que se arrepientan. Vaya, mande a Lázaro a predicar, o tú dile, le dijo Abraham, dile a mis hermanos que se arrepientan para que ellos no vengan a este lugar donde yo estoy aquí sufriendo y que mis hermanos se arrepientan. Entonces le dijo Abraham, no, yo no voy a ir a decirle eso a tus hermanos, porque para eso allá en la tierra tienen la palabra, ahí tienen la palabra de Dios, tienen la ley de Moisés, tienen los profetas. Pues que escuchen a los profetas, que escuchen la ley de Moisés y que se arrepientan. Esa fue la respuesta de Abraham. Entonces vemos cómo todo es consciente. Todos allá vamos a ser normales. Vamos a tener todo el conocimiento, la noción de las cosas. Nos vamos a acordar de muchas cosas, a recordar mucho. Es eso. Ese ejemplo nos sirve para que nosotros sepamos cómo es en el más allá. Bueno, otra pregunta. Sí, hermana. Hermana María Luisa, buenas noches, que Dios la bendiga. Es una alegría para mí, un honor estar enfrente de usted. He esperado muchos años para estar enfrente suyo. Quería hacerle una pregunta de la Biblia, hermana, si me lo permite. Sí, hermana. Está en Apocalipsis 22, versículo 2 y versículo 14 en el mismo capítulo. 22, 2 y 14. Sí, hermano. Sí. Apocalipsis 22, 2 y 14, sí. Sí. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Me gustaría, si me puede hacer el favor de explicarme estos dos versículos. Gracias. Dice, en el verso 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Esa agua de vida es Cristo Jesús, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa es la palabra, ese río de agua limpia, de agua de vida, es la palabra, la doctrina del Señor Jesucristo, dice. El 2, en medio de la calle de la ciudad y al uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, todo eso es simbólico, y las hojas del árbol eran para sanidad, porque las hojas, como era el mismo Cristo Jesús, ese árbol, pues sanidad significa salvación a diferentes personas que viven en diferentes naciones del mundo. Los que creen en el Señor recibirán la salvación, recibirán esa sanidad del alma que está aquí escrita, la sanidad del alma. Y luego aquí en el verso 14 dice, bienaventurados los que lavan su ropa, es decir, los que creen en Cristo Jesús
y hacen la voluntad de Dios. Ellos son los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida, tener derecho a Cristo, la salvación que Cristo ofrece. Y para entrar por las puertas que son Cristo Jesús, son las puertas de la ciudad. Para entrar. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará ¿qué? Pastos. Así que aquí dice, bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida que es Cristo y para entrar por las puertas que es Cristo en la ciudad que es la vida eterna, el reino de Dios, la vida eterna. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude a ser firme y a seguir adelante hasta la muerte para poder disfrutar con el Señor todas estas grandes bendiciones que Él tiene para sus hijos. Sí, hermano. Entonces, ya la última pregunta. Goedenavond, zuster Maria Luisa. Welkom in Nederland. Muy buenas noches, hermana María Luisa. Bienvenida a Holanda. En God zegent u. Que Dios le bendiga. Ik heb een vraag over een stuk in Lucas hoofdstuk nummer 6, vers 29. Tengo una pregunta en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 6, verso número 29. Lucas 6. Lucas 6, 29, sí. Ja. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Al que te hiriere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Ik heb, wat ik wil weten hierover is, ik heb zelf verschillende vechtsporten gedaan, wat ik nu niet meer doe, maar eigenlijk weer zou willen beoefenen. Lo que quiero saber, hermana María Luisa, es que yo antes hacía deporte que tiene que ver con las artes marciales, y ahora no lo estoy haciendo y me gustaría saber si... En ik heb ook een dochter en mijn vrouw is zwanger van een tweede meisje. En ik zou willen weten of het, wat uw mening erover is, als ik en ik ook later mijn dochters een vechtsport zullen gaan doen om zichzelf te kunnen leren verdedigen. Wat haar mening erover is. Yo tengo una esposa y mi esposa está embarazada y también tengo una niña que ya me nació y lo que me gustaría saber es si estaría bien que mi familia, mi esposa y mis hijas practiquen las artes marciales. ¿Estaría esto correcto? Om zichzelf te kunnen verdedigen en het zelfvertrouwen te krijgen wanneer ze alleen op straat lopen of iets dergelijks. Para poder defenderse en algunas situaciones. Nuestra arma principal es Dios. Él es el que nos guarda y nos protege. He oído muchos testimonios de personas que las atacan, que las van a secuestrar, a hacerles un daño físico, a hacerles males. Y el Señor hace aparecer guardias, hace aparecer la policía. El Señor hace eso y salva y cuida a sus hijos. Entonces nosotros, si nos consideramos hijos de Dios, confiemos que Dios nos guardará y nos protegerá. Los deportes, a veces hay muchas cosas que se hacen por deporte. Hay muchas disciplinas donde el cuerpo se ejercita de una u otra forma. Eso es muy bueno, es muy interesante. El apóstol Pablo decía que eso era muy interesante. Dice, el ejercicio físico, pues sí, es interesante, pero no tan importante como la vida espiritual. Le decía a Timoteo, porque él era un joven que parecía que como que practicaba mucho los deportes. Y le decía que se dedicara más a lo espiritual, a aprender de Dios, antes que tanto ejercicio físico, que eso no iba a aprovecharle en su alma o en su vida espiritual, no le iba a aprovechar para nada, decía el apóstol. Pero eso no es porque sea malo, no es que sea pecado. La gente, los que puedan practicar sus deportes, hacer sus deportes, pues bien, cuídense porque a veces los deportes hacen que la persona quede parapléjica, queden minusválidos, queden discapacitados. Bueno, eso es peligroso también. Por eso era que el apóstol decía que para nada aprovechaba.
Usted dice que practicó como deporte, pues no se ponga a pensar en esto. Dios le va a guiar, Dios lo va a enseñar, Dios le dirá si es malo o es bueno para sus niñas. Cada día trae su afán, dice la Biblia, cada día trae su afán, es decir, cada día se presenta algo diferente en la vida de cada uno de nosotros. A veces planeamos muchas cosas y no se dan las cosas como las planeamos. Se nos presenta otra cosa muy diferente, porque Dios seguramente interviene y cambia nuestros planes. Asimismo es esto. Usted no se preocupe en pensar si las niñas van a aprender, van a estudiar, van a practicar el karate o no. No se preocupe, Dios le va a enseñar. Usted lo va a entender y lo va a comprender. En el momento usted va a tomar una decisión. Siga adelante buscando lo espiritual, creyendo en Dios, orando, leyendo, aprendiendo doctrina, tratando de agradar a Dios y de servirle a Dios un día, que Dios se va a encargar de todas estas cosas que son muy pequeñas, pequeñeces, y que Dios le va a enseñar y lo va a guiar. No se preocupe por eso. Bien. Buenas noches, hermanas, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias también por la oportunidad. Sé que es la voluntad de Dios, ya que puedo hacer la pregunta. Mi pregunta es acerca de las visiones, ya que el Señor nos guía por sueños y por visiones, y los sueños pueden ser interpretados. Y mi pregunta era si las visiones también se pueden interpretar. No todas las veces las visiones son interpretadas. Siempre son experiencias espirituales que Dios le da a la persona. A veces Dios da una visión muy clara, muy concisa, y a veces no. Generalmente las visiones son difíciles de interpretar, y no, Dios no dice que de que hay interpretación de visiones. De pronto sí habla de interpretación de sueños, pero no de las visiones. Son experiencias, pero a medida que va pasando el tiempo, va transcurriendo el tiempo en nuestra vida y se van cumpliendo muchas cosas en nuestra vida, nosotros vamos comprendiendo también qué es lo que quiere Dios mostrarnos, qué es lo que quiere Dios decirnos con una visión. No se preocupe por eso, sigamos adelante. Bien, hermanos, ha sido un placer y motivo de mucha alegría haber estado aquí con ustedes. Cantemos al Señor ese coro que dice: qué maravilla que Cristo me halló o me encontró. Eso, qué maravilla que Dios nos haya encontrado, nos haya buscado, nos haya llamado. No sé qué número es ese coro, qué maravilla. Vamos a cantar este coro y vamos a hacer nuestra oración delante de Dios, oración que saldrá de lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, para nuestro Dios. Peticiones, pedirle al Señor milagros, señales, sanidades, pedirle al Señor que nos conceda nuestros anhelos, que cumpla el Señor esas promesas que nos ha hecho, que nos dé su Espíritu Santo, que nos dé los dones espirituales, que bendiga a nuestra gente, nuestras familias. Bueno, vamos a pedir que dé capacidades para que ustedes van a aprender idiomas, ¿no? Tienen que aprender los idiomas de cada país para que ustedes prediquen. Hombres y mujeres, no es solamente los hombres sino las mujeres también, aprender los idiomas para predicarle a los nativos. Esa es la tarea, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a cantar al Señor. ¿Ya está listo el coro? Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde
Bendito sea nuestro Dios. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial, eterno Dios, nuestro Padre, Padre de Señor de Abraham, de Isaac y Jacob, nuestro Dios poderoso que hizo los cielos, la tierra, el universo, nuestro Dios que anduvo con Moisés y tu pueblo antiguo en el desierto. Eres nuestro Dios, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, nuestro Dios poderoso. Somos tu creación, somos tus criaturas, estamos aquí delante de ti para darte las gracias por todos los beneficios que hemos recibido, por tus promesas, tu palabra, por tus misericordias, por tus bendiciones, por el cumplimiento de tus promesas gloriosas, porque tú nos has hablado a través del Espíritu Santo, a través de los dones espirituales. Nos has hablado, nos has guiado y orientado, nos estás enseñando y estás demostrando que tú vives, que tú existes y que tú eres un Dios poderoso y que tú mereces la honra, la gloria y la alabanza y que tú mereces que nosotros nos presentemos delante de ti y nos humillemos y te alabemos y te honremos como tú te lo mereces, Señor. Gracias, eterno Dios, poderoso Señor. Eterno Dios, te aclamamos y te alabamos. Tuya es la alabanza, tuya la honra y la gloria. Te pido, mi Padre, que tú bendigas. También, Padre Santo, pongo en tu presencia, Señor, a todos aquellos que nos ven a través del video y a todos los hermanos aquí congregados, que tú extiendas tu mano poderosa, milagrosa, haciendo sanidades y cortando ataduras, rompiendo cadenas, quitando ligaduras, destruyendo toda maldición, quitando todo mal, toda inmundicia, todo poder del maligno que ha venido contra ellos, y que tú bendigas a cada uno, que tú los prepares, prepara su mentalidad, prepara sus corazones para que ellos entiendan y comprendan tu doctrina verdadera, ellos te sigan, te sirvan y estén haciendo tu voluntad. Bendice a cada uno, mi Señor, y que sus oraciones lleguen delante de tu presencia, que cuando ellos están clamando y orando y pidiéndote a ti, Señor, tú estés listo, mi Señor, propicio a escucharlos, a bendecir y a darle la prosperidad y a darles el consuelo y a cumplir sus anhelos y a cumplir todas sus peticiones que ellos tengan delante de ti, sus peticiones espirituales y materiales, la comida, el vestido, la vivienda, también las sanidades en sus cuerpos, la liberación en su cuerpo y también en la parte espiritual, que tú seas derramando el poder de tu Espíritu Santo, que envíes el poder del Espíritu Santo, que envíes el bautismo con el Espíritu Santo a todos tus hijos, y manda también, Señor, dones espirituales, así como en el día de Pentecostés. Que tú derrames y te manifiestes, Señor, con tu espíritu, con tu poder, con tus dones, y seas revistiendo de poder a cada uno, llenando a cada uno de tu poder espiritual y libertando y quitando todo espíritu inmundo que ata a algunas personas. Echa fuera todo poder del diablo, todo espíritu malo de los cuerpos, de la mentalidad de las personas que no los deja razonar. Libértales, Señor, limpia, Señor, y quita las maldiciones. Y mira, Señor, estas personas que están enfermas, que tienen dolencias constantes, Señor, te pido que extiendas tu mano. Gracias, mi Señor, quita el dolor, quita la tristeza, mi Señor, porque tú viniste, mi Señor, a quitar las dolencias, a dar sanidad, a dar paz, a dar alegría y libertad y consuelo, a suplir toda necesidad, Padre mío, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos este consuelo y esta paz, esta alegría, esta felicidad, este descanso. Ayúdanos, Señor, para descansar en Cristo Jesús. Bendito mi Señor, dales alivio a todos estos que sufren y padecen los dolores, el sufrimiento y la tristeza, la amargura. Señor, sé tú quitando toda dolencia física,
quitando las dolencias físicas y sanando. También, Señor, el abatimiento de las almas. Despierta la alegría en cada uno. Despierta el poder del Espíritu Santo en las vidas de cada uno. Dales alegría, dales gozo, dale libertad, sabiduría, inteligencia, conocimiento de tu palabra y tu verdad. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Gracias le damos al Señor por sus bendiciones, por su misericordia y por todas las bendiciones que el Señor les va a dar a ustedes. O ya les dio las bendiciones. También a todos los que en el video nos ven, el Señor derramó muchas bendiciones para cada uno. Así que vayan ustedes con un corazón alegre y dispuesto para seguir sirviéndole a Dios. Muchas gracias, los amo mucho en el Señor. Que Dios les bendiga. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos.